Hola, este es un nuevo video en nuestro canal de YouTube para hablar de un tema, digamos, jurídico-político. Un tema que, pues a mí me parece interesante desde el punto de vista de la ciencia política y de las ideas políticas, que es el tema de la derecha y la izquierda. Nosotros en las redes sociales y en los medios de comunicación constantemente escuchamos ese término, es decir, fulanito es de izquierda, fulanito es de derecha. Por ejemplo, aquí en Colombia a las personas que son de derecha se les dice fachos por el fascismo, y las personas que son de izquierda les dicen mamertos. O sea, a los fachos les dicen mamertos a los de izquierda, y a los de derecha, los mamertos, los de izquierda, le dicen fachos. ¿No es cierto? Claro que en Colombia ya hay una nueva modalidad que son los tibios, que son los que no son ni izquierda ni derecha. ¿Por qué me da risa esto? Porque esta es una discusión un tanto pueril. Yo no quiero ofender a nadie, nunca me animo a ofender a nadie con lo que voy a decir o con lo que estoy diciendo. Sin embargo, voy a explicar por qué esta discusión de derecha e izquierda es una discusión inane. Los abogados, para los que no saben, utilizamos la expresión inane cuando nos referimos a algo que no tiene ninguna importancia, o sea, que ni quita ni pone, o como dicen en unas zonas de Colombia, ni chicha ni limonada. O sea, es algo neutro, es algo que no tiene ninguna significación. A ver, en el mundo, cuando se hace una descripción política de a qué rango, digamos, dentro del espectro del poder pertenece un político, precisamente, se habla de derecha e izquierda. Entonces, cuando es una persona de derecha, supuestamente es una persona que está a favor del mercado, es una persona que está a favor de la propiedad privada, es una persona que está a favor de la democracia. Eso es ser de derecha. Y una persona que sea de izquierda es una persona que está a favor del intervencionismo estatal, con ciertos matices incluso de socialismo, de asistencialismo, con ciertos devaneos con dictaduras totalitarias, digamos, algo así como lo que sería la China. Entonces eso es de izquierda. Pero hoy en día esa discusión no tiene ningún sentido. Ahora bien, ¿de dónde viene la expresión derecha e izquierda? La expresión derecha e izquierda se acuñó a finales del siglo XIX, perdón, a finales del siglo XVIII, no a finales del siglo, o sea, a finales del siglo XIX se afianzó, ya vamos a ver por qué, pero fue a finales del siglo XVIII, y ni siquiera a finales del siglo XVIII, sino que incluso a mediados del siglo XVIII fue cuando se empezó a acuñar esta expresión de derecha e izquierda. Y esta expresión viene de Francia. Resulta que cuando existía la monarquía absoluta en Francia, a pesar de existir una monarquía absoluta, estamos hablando del siglo XVIII, en la etapa pre-revolucionaria, o sea, antes de la Revolución Francesa, igual había como una especie de parlamento, aunque no era un parlamento. Habían, digamos, como tres estamentos que se reunían en una especie como de parlamento, que eran los Estados Generales en Francia, que era como una especie de cuerpo parlamentario más o menos, aunque no lo era del todo. Y el que presidía esos estados generales era el rey de Francia. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ahí estaban representados los aristócratas, están representada la iglesia, estaba representada un sector de la burguesía. Eran, digamos, como tres estamentos que hacían parte de los llamados estados generales, que era como una especie de parlamento, aunque no era un parlamento. Era algo parecido a lo que tenían o a lo que tenía España, que eran las cortes. Hoy en día existen las cortes en España, pero eso está referido pues al Congreso o al Parlamento español. Y en esa época las cortes o los estados generales eran como un cuerpo, como digamos, asesor de la monarquía o del monarca. Igual el monarca era el que tomaba las decisiones. Ahora bien, quien se sentaba a la derecha del monarca era quien estaba de acuerdo con lo que se llama el ancien régime, o sea, el régimen, por llamarlo de alguna manera, eran los conservadores, los que se sentaban a la derecha del rey. Y los que se sentaban a la izquierda en los estados generales eran quienes estaban a favor de cambios. Pues obviamente en una monarquía absoluta estar a favor totalmente del cambio pues sería suicida. Entonces pues estaban a favor del cambio, pero pues digamos de una manera, digamos, mesurada. Entonces, ese término de derecha e izquierda es un tema que viene de Francia, viene de la Francia prerevolucionaria, viene de en qué lugar se sentaban los, digamos, los representantes de los estados generales que asesoraban al rey,
si se sentaban a la derecha o a la izquierda. Entonces, quienes estaban a favor del ancien régimen, o sea, quienes estaban a favor del statu quo, por llamarlo de alguna manera, pues se sentaban a la derecha, y los que no estaban muy a gusto, se sentaban a la izquierda. Pero pues obviamente no sentirse a gusto, pues era suicida pues en una monarquía absoluta. Tanto es así pues que Francia llevó a una revolución y pues obviamente eso cambió todo. Después de la Revolución Francesa y de la época del terror, pues Francia cayó en una dictadura que fue la dictadura de Napoleón. Bueno, todo eso cambió. Francia volvió a tener una época de monarquía y después ya prácticamente se convirtió en una república. Hoy en día Francia pues es una república. Desde allí viene el término de derecha e izquierda. Después, en el siglo XIX, cuando vinieron todas las ideas de Marx y de Engels, todas las ideas sobre el marxismo, sobre el comunismo, entonces ya se empezó a identificar a la derecha con los que estaban a favor del liberalismo económico y a la izquierda con los que eran partidarios de las ideas de Marx y de Engels. Ya después, cuando ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues surge Lenin y surge la Revolución Rusa, pues en Europa los que estaban a favor, digamos, del capitalismo, los que estaban a favor digamos, de la democracia liberal, pues eran los de derecha, y los que estaban a favor del socialismo marxista, pues eran de izquierda, y eran los que estaban a favor de las ideas que llevaron a la Revolución Rusa. Y ese concepto ha venido evolucionando a lo largo del siglo XX hasta llegar al concepto que más o menos tenemos lo que yo dije al principio del video. O sea, que los que están en la derecha son los que están a favor del mercado, a favor de la democracia, a favor de la propiedad privada, y los que están en la izquierda son los que están a favor, digamos, del intervencionismo estatal, digamos que del socialismo hasta cierto punto, de la socialdemocracia, y hasta cierto punto de ciertos devaneos con las dictaduras totalitarias, aunque eso ya sería la extrema izquierda, ¿no es cierto? Pero más o menos sería derecha e izquierda. Bueno, esos términos ya no tienen ningún sentido. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Y es que durante todo el siglo XX se identificó a la derecha con el capitalismo y con la libertad del mercado, y con la izquierda con el socialismo y con las dictaduras socialistas, marxistas, leninistas. ¿Qué ocurrió? Pues que a finales de la década de los 90, perdón, a principios de la década de los 90, finales de la década de los 80 en el siglo pasado, pues se cayó el muro de Berlín y se cayó todo el eje soviético. O sea, se cayó la Unión Soviética, se cayeron los países, pues los regímenes de los países que hacían parte de ese eje soviético, que estaban bajo el influjo del socialismo soviético. Pues obviamente la Unión Soviética se acabó, se disgregó en 15 repúblicas. Lo mismo pasó con muchos países socialistas marxistas de la Europa oriental. Entonces el socialismo se acabó. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que supuestamente triunfó solo un modelo económico, que era el modelo capitalista, que pregonaba la libertad de mercado, la libertad de empresa, la democracia, digamos la derecha. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no tiene ningún sentido seguir diciendo que existe derecha e izquierda. Eso ya no tiene ningún sentido, porque ese eje soviético se acabó hace 30 años. Alguien me dice, bueno, sí, pero el socialismo no se ha acabado. Es verdad. Hay países que todavía tienen unos regímenes socialistas, pero bastante raros. O sea, por ejemplo, el tema de Cuba. Cuba es una dictadura que estuvo en manos de una familia, como decía Hillary Clinton, de los Castro Brothers. Fidel Castro, después el hermano, ahora está otro señor ahí de presidente de Cuba. Cuba tiene un socialismo, pero pues inevitablemente Cuba va a terminar abriéndose, como lo hizo China, al capitalismo. China, pues tiene una dictadura comunista, pero es una dictadura de partido, pero realmente en China funciona un sistema capitalista, que es un modelo capitalista dentro de una dictadura de partido. Entonces prácticamente el socialismo allá no existe. Corea del Norte, pues tenemos el caso como Cuba, con la familia del señor Kim Jong-un, y bueno, Kim Jong-un y Kim Jong-il, y bueno, en fin, la familia Kim. Entonces, pues es un socialismo también muy extraño, es un socialismo como familiar, bueno, no sé. Lo que hay en Venezuela, que la gente dice que es un socialismo, pero pues realmente lo que hay en Venezuela es más como una especie de modelo asistencialista. También hay una especie de, no quiero irrespetar a nadie con lo que voy a decir, es una especie de cuasi dictadura. Bueno, en fin, que ha sido denunciado por muchos países del mundo.
Pero pues realmente el socialismo como tal se acabó en el mundo. O sea, el socialismo en el mundo se acabó. El socialismo hay algunos países que tienen sistemas semisocialistas, que es los que ya mencioné, pero el socialismo como el eje soviético se acabó, y es que el eje soviético era el que promovía el régimen socialista en el mundo. Al acabarse la Unión Soviética, al caerse la Unión Soviética a finales de la década de los 80, pues se acabó ese impulso del modelo socialista. Entonces ya no tiene ningún sentido hablar de derecha e izquierda. Obviamente, cuando uno habla de derecha, se refiere pues la gente que está a favor del mercado, a favor de la democracia, a favor del capitalismo, y los que de izquierda, digamos, no. Pero yo pienso que prácticamente, desde el punto de vista político, pues hay una serie de paradigmas que no tienen discusión. O sea, por ejemplo, que la libertad de mercado es la que genera riqueza, que la libertad de mercado es la que genera empleo, la iniciativa privada. O sea, hoy en día en el mundo hablar de la estatización de la economía es una locura. A ningún gobernante en el mundo se le ocurre hablar sobre la estatización de la economía. Es absurdo. Digamos, de cierta forma las ideas liberales triunfaron hasta cierto punto, o sea, lo que es la libertad de mercado, lo que es la iniciativa privada, pues está demostrado que es lo único que logra riqueza. Sin embargo, y refiriéndonos precisamente, volviendo al tema de la Revolución Francesa tenía un ideario, que es el ideario revolucionario de libertad, igualdad y fraternidad, y digamos que ha triunfado el lema de la libertad en el sentido que ha triunfado el modelo, digamos, de la libertad de mercado, de la libertad de empresa, de la iniciativa individual, de la propiedad privada, pero en el tema de la igualdad pues tiene que existir el Estado, porque el Estado es el que garantiza la igualdad de las personas frente a la ley. Todos somos iguales ante la ley, así seamos pobres, ricos, blancos, negros, mujeres, hombres, y quien garantiza esa igualdad de derechos ante la ley. Igualdad de derechos ante la ley. Eso no implica que seamos iguales, que todos seamos iguales, sino igualdad de derechos ante la ley. Quien determina esa igualdad de derechos ante la ley, pues es precisamente el Estado, ¿no es cierto? Entonces, la igualdad pues tiene que existir, el Estado tiene que existir. Y el tema de la fraternidad, pues que tiene que ver con el sistema de convivencia humano basada en la cooperación, pues es algo que todavía no se ha aplicado en el mundo. Todavía existe el tema de la competencia, del individualismo, de que cada quien, de que sálvese quien pueda. Y pues lo que está demostrando esta pandemia, un poco esta crisis que vive el planeta Tierra, es que la humanidad no va a salir adelante si no hay una cooperación, si no hay una fraternidad. Entonces, ese tema de derecha e izquierda ya es un tema pasado de moda. O sea, ya hablar de derecha e izquierda no tiene ningún sentido. Entonces alguien me dice, entonces, ¿qué tiene sentido? Pues lo que tiene sentido es hablar de temas puntuales. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el sistema económico? ¿En qué sentido? Pues sí, tenemos libertad de mercado. Perfecto. Tenemos propiedad privada. Perfecto. Pero ¿y entonces qué va a pasar con la creación de riqueza? ¿Qué va a pasar con la prosperidad? ¿Qué va a pasar con la cooperación? Por ejemplo, en Colombia se están aplicando un modelo europeo de sociedades que se llaman las sociedades BIC, que son las denominadas sociedades con objetivos colectivos, con objetivos sociales, o sea, que son empresas que no solo se miden por digamos, por su eficiencia financiera, cuánto ganaron en un año, sino por su eficiencia social, qué servicio le han prestado a la sociedad. Pero esas sociedades no han tenido mucho éxito, pues claro, porque hay que cambiar toda la mentalidad, de una mentalidad individualista, de competencia, de sálvese quien pueda, pasar a un modelo de cooperación para que estas sociedades tengan digamos, un ambiente propicio para que se desarrollen. Entonces, por ejemplo, ese tema de la cooperación entre el ser humano, de la fraternidad, ¿es de derecha o izquierda? No es de derecha o izquierda. ¿La democracia es de derecha o izquierda? Yo pienso que ya prácticamente nadie en el mundo piensa que un gobierno diferente a la democracia es mejor. Por ejemplo, pensar, no sé, en una monarquía. Bueno, una monarquía absoluta. Por ejemplo, Inglaterra, España tienen monarquías, pero pues son monarquías parlamentarias, son monarquías, digamos, constitucionales. En cambio, pues pensar en una monarquía pues absoluta, pues hay países del mundo donde la tienen, pero pues nadie, por ejemplo, por lo menos en Occidente, nadie piensa, sí, o una dictadura, o una oligarquía, o no sé, lo que sea. La democracia es el sistema, digamos, más apto para el gobierno de los hombres, digamos así. Como decía Winston Churchill, es el peor la democracia es el peor de todos los sistemas, con la excepción de todos los demás. Entonces,
mm, la democracia es de izquierda o de derecha, no tiene discusión. El tema de la cooperación no tiene discusión. El tema de que tiene que existir el Estado para garantizar la igualdad y la justicia entre las personas. La igualdad, eso no tiene discusión. ¿Sí? Por ejemplo, yo me enfrento entre un multimillonario y el multimillonario tiene la facultad de pisotearme porque es multimillonario. No, quien tiene que protegerme a mí es el Estado. Lo mismo pasa con las minorías. Quien defiende a las minorías en un Estado, pues en un Estado es el gobierno, el Estado, el aparato estatal. Por ejemplo, el tema ambiental, el tema del cambio climático, el tema de la protección a los animales, el tema de la protección al medio ambiente, a los ríos, a los ecosistemas, las fuentes hídricas. Eso es de derecha o izquierda. Eso no tiene discusión. Aunque el tema se ha querido politizar, que los de derecha no son muy ambientalistas y que eso es más de izquierda. No, eso no es un tema ni derecha e izquierda. Salvar el planeta es de derecha e izquierda. Si se acaba el planeta, nos morimos los de derecha y los de izquierda. Eso sí, entonces no es problema de izquierda-derecha, la exploración espacial. La exploración espacial, que es un tema, por ejemplo, ahorita en el fin de semana, que estoy grabando este video, un fin de semana a principios de agosto del 2020, salieron 3 misiones a Marte. Para Marte, o sea, eso ya no estamos pensando en la Luna ni en mandando satélites, no, ya el ser humano está pensando en Marte. ¿Eso es de derecha o izquierda? No, es que la derecha quiere invadir a Marte y la izquierda no, eso ya no es un tema de derecha e izquierda, o sea, ya hay una serie de temas que ya no son de derecha e izquierda. La democracia no es de derecha o izquierda. El tema de la fraternidad y la cooperación entre los hombres no es de derecha e izquierda. Que exista un Estado que garantiza la igualdad ante la ley entre los hombres no es de derecha e izquierda. El tema ambiental, el tema del calentamiento, del cambio climático, el tema de la protección a los animales, el tema de la exploración espacial, el tema de la inteligencia artificial, eso no es de derecha o izquierda, ¿sí? Bueno, los temas que tienen que ver con asuntos sociales, por ejemplo, el tema del feminismo, el tema de los derechos, de la equiparación de los derechos del hombre y la mujer, la salud reproductiva, todo eso no es de derecha o izquierda. Ah, es que los de derecha no están a favor del aborto y los de izquierda sí. Ni idea, o sea, uno no puede decir que eso sea un tema de derecha o izquierda. Entonces, ese tema de derecha e izquierda, cancelado. Obviamente los medios de comunicación para describir de manera morbosa a un candidato o a una persona, eso es más o menos de derecha, de centro derecha, no es de centro izquierda, ¿no? Pero muchos partidos políticos ya en el mundo ya no tienen esa definición. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, realmente en temas económicos y en temas políticos prácticamente son lo mismo, ¿sí? En España, por ejemplo, el PSOE y el PP, pues son prácticamente partidos del statu quo. En Colombia pasa algo relativamente similar. Lo que sería un partido de izquierda como tal, izquierdas minoritario, o sea, obtienen un 5% de votación en las elecciones. Lo que sería izquierda ortodoxa de hace 30 años, eso ya está eliminado en el mundo. Eso no implica que los temas de igualdad, eso no implica que los temas de justicia social estén en la gaveta. Es decir, eso ya no interesa, ¿no? Es que estamos afrontando un problema en el mundo y es que 800 millones de personas no tienen para comer. ¿Eso es un tema de derecha o izquierda? No, dejarlos morir de hambre es de derecha y ser de izquierda es ir por ellos para darles de comer. No, eso no es un tema de derecha o izquierda, es un tema de moralidad, es un tema de honestidad, ¿sí? El tema del cambio climático, el tema de la inteligencia artificial, qué vamos a hacer con los robots, qué vamos a hacer con la vida extraterrestre, qué vamos a hacer con los viajes espaciales, derecha o izquierda. Ahora el tema, por ejemplo, de las pandemias, cómo vamos a afrontar ese tema de las pandemias, de derecha o izquierda, ya no existe. Entonces la derecha y la izquierda contemporáneamente a agosto del 2020 no tiene sentido hablar de eso. Y uno ve en Twitter, dele, que usted es de derecha, aquí en Colombia es que usted es facho, y es que usted es mamerto. Ahora tibios son los que son del centro, en Colombia. Y se tiran entre los tres. No, lo que hay que determinar son unos temas, hay unos problemas, hay que resolver esos problemas. Por ejemplo, el hambre. ¿Cómo vamos a resolver el tema del hambre? Hay un tema de la cooperación, hay un tema de la fraternidad, el tema de la filantropía es muy importante. Filantropía no es caridad. Filantropía no es tome chino para los dulces, no, filantropía es un tema de cooperación, es un cambio de mentalidad. Y eso no solo beneficia al ser humano, como ya lo he dicho, eso beneficia también a los animales. Mientras los humanos no cambiemos nuestro sistema de convivencia, los pobres animales van a seguir siendo explotados, maltratados, de todo. Lo mismo pasa con el medio ambiente.
Mientras los seres humanos no resolvamos nuestro problema, vamos a seguir destruyendo los ríos, los lagos, los mares, todo, por el sistema que tenemos. Eso es de derecha o izquierda, eso no es ni derecha ni de izquierda. Ya esa separación toca cambiarla. Hay que afrontar los problemas y ver cómo resolver esos problemas. El problema del hambre, ¿cómo resolver el problema del hambre, de la pobreza extrema? ¿Sí? Cambiando el modelo económico. Estatizando, ¿no? Ya a nadie se le ocurre estatizar porque la estatización fracasó cuando fracasó la Unión Soviética. Estatizando no se puede. La iniciativa privada no se puede ahogar. La iniciativa individual no, porque colapsa el sistema económico. El sistema, el sector privado y la iniciativa individual son las que generan riqueza y empleo. Lo que hay que mirar es, por ejemplo, el tema de las sociedades BIC, el tema de las sociedades colectivas, que ya no tienen intereses netamente financieros, sino intereses sociales. Hay que propiciar la creación de esas empresas. Y no solo las empresas, los colegios, las universidades, el gobierno. Pasando a un sistema humano de cooperación. El sistema humano de cooperación no es ni de derecha ni de izquierda. Eso no es ni socialista, ni es marxista, ni es capitalista, ni es nada de eso. Es un nuevo sistema. Entonces la derecha y la izquierda ya hay que cambiarla. Yo pienso que el gran reto de la humanidad es la filantropía, lo que yo llamo, y la misantropía. La filantropía es el amor a la humanidad, a la vida. Yo diría más el amor a la vida. Y eso implica el amor al ser humano, el amor a los animales, el amor al medio ambiente. Eso es la filantropía. Y tenemos el sistema misantrópico que odia al humano, odia la vida, odia a los animales, odia... O sea, usted dice, no, yo quiero a los animales, pero odio al ser humano. Usted no odia ni si usted odia a los humanos, también odia a los animales. Porque los animales solo van a verse beneficiados de un nuevo cambio de sistema humano cuando haya nuevos valores. Mientras tanto, los animales van a seguir explotados. ¿De qué sirve cambiar, por ejemplo, hacer leyes que no, que los huevos tienen que venir de granjas donde no se exploten a las gallinas? Ni modo, porque la gente sigue consumiendo huevos. Y la gente va a tener que comer huevos. Lo mismo con la carne. O sea, de nada sirve eso, esa misantropía no sirve. Que el ser humano es el problema del planeta Tierra, absurdo. Esa es la misantropía. Yo pienso que hay dos que no es ni derecha ni izquierda. Hay dos bandos, los que estamos a favor de la vida, los que estamos a favor de la humanidad, los que estamos a favor del medio ambiente, a favor de los animales, a favor de la vida, y los que están en contra de la vida, los que están a favor de la explotación de los seres humanos, están a favor de la pedofilia, los que están a favor de explotar a los animales, de explotar el medio ambiente. Hay muchas ideas que supuestamente protegen a los animales, pero están en contra de los animales, de los humanos. Eso es misantropía. Y a la larga, esa filosofía que pregona estar a favor de los animales y el medio ambiente, pero que odia al ser humano, también está en contra de los animales y del medio ambiente. ¿Por qué? Porque si ellos no propugnan por un cambio de mentalidad en el sistema de convivencia entre los seres humanos, los animales van a seguir viéndose perjudicados por esto. Entonces yo no diría que hay derecha e izquierda. Eso es desueto. Lo que hay ahora es filantropía y misantropía. Los que están a favor de un nuevo sistema de convivencia humano basado en el amor, basado en la vida, basado en la cooperación, y los que están a favor de un sistema basado en la explotación, basado en el odio, basado en crear rencillas, basado en la eugenesia, por ejemplo. La eugenesia es acabar con la humanidad. Son dos bandos. Los que estamos a favor de la vida, los que estamos a favor de los animales, del hombre, los que estamos a favor de la filantropía, de la cooperación, de la fraternidad, y los que están en el bando del odio, que son los que propugnan por los conflictos entre los seres humanos, por la muerte, por supuestamente defender los animales, pero no defienden a los animales porque están en contra del ser humano, simplemente son misántropos. Entonces está la filantropía y la misantropía. Entonces lo que hay es esa diferencia entre derecha e izquierda murió, y murió cuando se acabó la Unión Soviética. Bueno, si ustedes necesitan que yo complemente estas ideas, me mandan un correo y me dicen, no le entendí lo que usted dijo en ese video, pero por favor escríbanme. No se queden solo con frases sueltas o con lo que ustedes creen que yo estoy diciendo. Es una posición, me interesa que me manden comentarios, me los pueden mandar a mi correo, a mis redes sociales, por Twitter, por Facebook. Mucha gente me escribe a mí por Twitter, mucha gente me escribe a mí por Facebook, por mi correo, o me dejan comentarios.
Si ustedes no están de acuerdo conmigo, pues me pueden decir, miren, estoy de acuerdo por esto y esto, esto, de una manera muy decente. Pero hay gente que no está de acuerdo y de una vez es con la grosería, ¿no? Esos son los misántropos. Los misántropos son los que de una vez, es que usted es un ignorante, es que usted es un facho. Yo no soy facho, ni tampoco soy mamerto, ni tampoco soy tibio. Yo políticamente no estoy en ese espectro. Yo no estoy ni en la derecha, ni estoy en el centro, ni estoy en la izquierda. Yo estoy en la filantropía. Eso es en lo que estoy yo. En el amor a la humanidad, en el amor al medio ambiente, en el amor a los animales. Y en la vida. La misantropía está a favor de todo lo contrario. Y ustedes, como decía el Maestro Jesús, por sus frutos los conoceréis. No, que están a favor de los animales. Y va uno a ver, no están a favor de los animales. Están en contra del ser humano. Ay, que el ser humano es el virus, que misántropo. Ay, que la gente se muera de hambre. Ah, eso sí, ¿para quién les manda a ser seres humanos? ¿Cómo así? Eso sí no es ético, eso no es moral. Dejar que 800 millones de personas se mueran de hambre. Ahora con la pandemia van a ser muchos más. ¿Sí? El Banco Mundial decía que más o menos 65 millones de personas más iban a caer en la pobreza. 65 millones de personas más en el mundo. 65 millones de personas van a caer más en la pobreza extrema después de la pandemia. Absurdo. Entonces, ¿cómo que no? Dejemos que... ¿De malas? No. Entonces, eso de derecha e izquierda ya es una separación boba de la Francia prerevolucionaria. Después ese término se empezó a coger a los que estaban a favor del capitalismo y los que estaban en contra del capitalismo. Después en el siglo XX lo mismo. Los que estaban a favor del bloque soviético, los que estaban a favor del bloque occidental. Hoy en día eso ya no existe porque el bloque soviético se acabó. De seguir pregonando derecha e izquierda, eso es... Cuando el hombre ya va ni siquiera a la luna, el hombre está yendo a Marte. Hace 2, 3 días salieron para Marte 3 misiones. A Marte. Y aquí todavía mamerto, facho. Estúpido. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, que van a haber robots que van a suplir a los abogados, a los médicos, a los economistas, a todo el mundo. Y aquí todo hablando de fachos y no sé qué. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la sociedad Big, de sociedades de ganancia social y colectiva. Y aquí todavía hablando de unas cosas por allá en el del siglo XX, por allá de la época de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, incluso más atrás. No tiene ningún sentido. Mao Zedong. No tiene ningún sentido. Es que ni China es socialista. China ellos son capitalistas. Tiene una dictadura. Una dictadura de partido. Bueno, esta es mi propuesta. Escríbanme. Gracias por ver este video. Visiten mi página de FB Cine y un abrazo filantrópico. Viva la filantropía y abajo la misantropía. Viva la filantropía, abajo la misantropía. Y eso no es de derecha a izquierda. Bueno, chao. Muchas gracias por ver este video. Visiten mi página, mis páginas, mis blogs y suscríbanse a este canal. Chao, un abrazo. Bendiciones.